¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Y en lo que ha sido además una serie de programas que estamos abordando la temática de los derechos humanos. Temática que por lo demás ha estado muy presente durante todo este año y además en lo que han sido nuestros programas en la temporada pasada. Hoy queremos abordar un libro tremendamente interesante. Un libro que aborda a una persona identificada justamente con los atropellos, con lo que es un poder desatado en el marco de la dictadura. Nos referimos a la figura de Álvaro Corbalán. En este texto que está dando mucho que hablar, estamos en editorial además Saibo, El dueño de la noche, Álvaro Corbalán, escrito además por jóvenes periodistas que se han internado en esta historia, que han accedido a más de 50 fuentes directas en torno a lo que es justamente la vinculación de este sujeto, una vinculación que para muchos también se refleja en su personalidad, con el mundo de la televisión. De este, otros temas, conocer parte de lo que significa este esfuerzo periodístico. En Hablemos Hoy estamos junto a dos de sus autores, Daniel Campuzano y Constanza González. ¿Cómo están, chicos? Bien, claro. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Editorial Saibo para hablar de este texto, de este libro, de esta interesante investigación. Hemos conocido, se han reabierto casos, muchas verdades todavía inconclusas durante los últimos meses, pero aquí hay una arista que para muchos es desconocida, o al menos quizás algo atractiva para un sujeto muy vinculado naturalmente al órgano represivo de la dictadura, jefe operativo de la CNI, pero que tenía toda una dimensión artística, toda una dimensión de vinculación, como lo decíamos en un comienzo, con el mundo de la televisión. ¿Cómo nace esa arista? ¿Cómo nace el interés? ¿Y cómo finalmente termina reflejándose en este libro que ya usted puede por lo demás acceder a él? Bueno, Claudia, son 4 años de investigación. Esta investigación comienza más que nada para averiguar cómo eran las condiciones dentro de Punta Peuco, una de las cárceles más herméticas del país, hace 4 años. Queríamos saber eso. Conseguimos entrar a Punta Peuco, conversamos con el mismo Álvaro Corbalán y ya en su pieza, porque más que una celda era una pieza, claro, nos dimos cuenta de algunos detalles que nos llamaron la atención. Dentro de ellos estaba una guitarra, un órgano, una gaviota del Festival de Viña, videos de él mismo con Horacio Saavedra, y dijimos, aquí hay algo que no se ha investigado y quisimos profundizar en eso. Ahora, Daniel, el individuo vinculado a la música, vinculado al mundo artístico, pero también con nexos muy potentes durante los años de la dictadura con la televisión. A partir de esa imagen que ustedes tienen de esta celda habitación, ¿cierto? ¿Cómo comenzaron a profundizar en lo que significan estos nexos del personaje histórico, reciente, pero también con la televisión reciente? Como decía Constanza, nosotros estábamos ahí con él y él nos empezó a mostrar solo. Nosotros no teníamos idea de este tema que queríamos tocar y nos empezó a mostrar facetas artísticas que a él le gustaban. Él nos comentaba que a él le gustaba tocar guitarra, nos tocó canciones a nosotros en la misma celda y nos empezó a hablar de vínculos con personajes artísticos de la época, de que él era amigo de tal persona, era amigo de tal otro artista, y él de a poco como que se alardeaba un poco de esas amistades. A través de eso nosotros fuimos, una vez que cambió el tema, fuimos investigando este tipo de aristas y nos fuimos dando cuenta de que habían otros tipos de personajes de la televisión, del mundo de la música, de la producción televisiva, que también están vinculados de este mundo. El sujeto Corbalán, el individuo que tenía un rol muy claro y muy temido por lo demás, en su relación con la gente de la televisión de aquella época, de los 80 particularmente, ¿era un sujeto que hacía sentir su presión, su poder, o él buscaba vincularse de otra forma? Sí y no. Yeah. Depende con quién. En el mundo ya bohemio, en el mundo artístico, cuando él se codeaba, bueno, toda esta vinculación también comienza porque él fue jefe del Festival de Viña. Así es. Entonces ahí ya tuvo una relación mucho más profunda con los artistas, además de su relación con Maripepa Nieto, que ya aquí muchos confirman este secreto a voces. Y con estas personas, él era muy carismático, él era muy amable. Muchos dicen que si tú no supieras que él era un violador de derechos humanos, de la calaña que era, jamás lo habrías pensado. En relación a las presiones, hubo muchas. Un caso que nos cuenta Sergio Risenberg, director de televisión, es que él quería subir sí o sí a Maripepa Nieto al festival, quería subirla a la televisión, quería que estuviera más presente además de Sabor Latino. Y él lo amenazaba diciéndole, se ven lindas tus hijas saliendo del colegio, con cosas que
claramente a uno le afectan, aunque Sergio Risenberg dijo que él no cedió ante estas presiones. O sea, una amenaza ahí, una presión directa de Corvalán hacia Risenberg. ¿Corvalán pensaba en algún momento, por qué no, de acuerdo a las conversaciones que ustedes tuvieron, de echar directamente a la televisión, ser un rostrillo, ser un cantante, o veía que aquello quizás tenía que obedecer a otro momento de su vida? Lo que pasa es que en el libro nosotros lo que mostramos son relatos, y la mayoría de esos relatos cuentan que Corvalán le gustaba ser el centro de atención, por ejemplo, de todo este mundo artístico. Él estaba tras bambalinas siempre presente, por ejemplo, en el Festival de Viña, como comentaba Constanza. En los programas le gustaba quizás estar también tras bambalinas. Y nosotros hablamos mucho de los pubs, los bars, que frecuentaban todas las figuras de televisión o del mundo artístico, luego de los programas de televisión o del Festival de Viña. Y siempre estaba el presente y le gustaba ser la figura. Claro, porque él parece que tomaba el micrófono, cantaba, claro, saltaba a la escena, guitarra, le gustaba el escenario, aparentemente, ¿no? Siempre él terminaba guitarreando, eso claro. es lo que dicen. Bueno, una de las cosas que van a encontrar en el libro, que no queremos profundizar tanto, obviamente. Para hay que comprar el libro, hay que comprarlo. Es que él, bueno, estaba el Café del Cerro, que era muy popular, y él hizo como un contrapeso con la Casa del Canto. Ahí se profundiza y ahí se ve harto él en su faceta de artista. Si bien no logró ser artista dentro de la televisión, porque yo creo que por una cosa, también por su rol, no podía meterse tan directamente, lo logró en esta otra arista. Los atropellos a los derechos humanos de este sujeto temido, del cual hemos conocido tanto también durante el último tiempo, ¿también hizo sentir esos atropellos directamente sobre gente del mundo de la televisión? Vale decir, su experiencia en el elemento de la inteligencia, ¿utilizaba a otros artistas para sacar información, por ejemplo? Bueno, se habla en el libro de la Brigada Rosa. La Brigada Rosa es un grupo de mujeres informantes que algunas se prostituían para conseguir esta información. Dentro del libro se dice también que él siempre andaba con prostitutas para sacar la información a gente y que después fotografiaba y con eso también lo conseguía. Sobornaba también, claro, ¿no? Claro. Sobornaba. Respecto a la Brigada Rosa, que es importante destacar, los nombres que más resuenan son los nombres de Raquel Argandoña y de Patricia Maldonado, aunque debe quedar súper claro que no se asegura que ellas hayan prestado favores sexuales. Eso es como lo más relevante que pudimos descubrir de la Brigada Rosa. Claro, pero sí, efectivamente, como dice Constanza, Daniel, hubo muchas figuras de la televisión que se alineaban directamente con la dictadura y que ellos mismos asumían parte de elementos propagandísticos o de entretenimiento en un momento donde les convenía que pensásemos en esos temas y no en otros, ¿no? Claro, nosotros en las líneas y en las páginas que tenemos en el libro, a través, como te decía antes, de los relatos, vamos mostrando que habían ciertos personajes que sí aceptaban en esta faceta que tenía Álvaro Corvalán, la sabían, otros que supuestamente dicen que no la sabían y que solamente lo conocían en su mundo artístico, por así decirlo, y otros que también decían que lo hacían por miedo. Entonces vamos mostrando esos tres mundos quizás que iban viviendo con Álvaro Corvalán y la gente del mundo del espectáculo. Ustedes han planteado, Daniel, Constanza, que han accedido a más de 50 fuentes. ¿Fue muy difícil? ¿La gente todavía tiene mucho miedo en torno a esta figura, que además está viva? Si bien, como ustedes planteaban, en lo que son las particularidades de las cárceles de quienes han atropellado los derechos humanos, pero al fin y al cabo vivo. ¿Las personas accedieron a esos relatos de primera mano o hubo que hacer un trabajo ahí de convencimiento? Sí, algunos fue más fácil que otros. Los que estaban más involucrados no quisieron referirse. Por ejemplo, con Patricia Maldonado no pudimos conversar. Bueno, también fue por un tema de tiempos que ya no coincidía. Con Horacio Saavedra, que también estaba muy involucrado, logramos hablar, aunque habían ciertos temas, por ejemplo, como nosotros le preguntábamos por qué él se había reunido con él, qué pasaba con esta relación, más que hay que reconocer que él estuvo 38 años en la orquesta del Festival de Viña, fue el director de orquesta durante 38 años. Y él también se molestó, también Pablo Norato se molestó bastante ante una situación en particular. Una periodista que no quiso revelar su identidad nos comentó que en una ocasión, bueno, ya era un secreto a voces que Pablo Norato tenía una relación con Manuel Contreras, que era muy cercano a la DINA. La periodista nos cuenta que en una ocasión está cenando Manuel Contreras con Pablo Norato y en otra mesa está don Francisco.
Y finalmente terminan comiendo los tres. A Manuel Contreras le interesaba mucho saber cómo don Francisco no se equivocaba de traje cada vez que grababa, porque grababan en diferido. Don Francisco le explica que tenía todos los trajes con números y por eso no se equivocaba. Finalmente, don Francisco termina pagando la cuenta de los tres. Este hecho, cuando se lo planteamos a Pablo Norato, él no quiso referirse al tema y se molestó bastante. Entonces, estas cosas, como que a uno le queda el bichito ahí, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ¿Y qué cosas hay detrás de eso, no? Y con la mayoría de los entrevistados sucedió una cosa, que nosotros llegábamos con una premisa más general. Y de repente llegaba el nombre de Álvaro Corbalán por sí solo, pero a la hora que nosotros les preguntábamos o tratábamos de incidir más en ese nombre, ahí quizás de repente habían algunos personajes que se complicaron un poco y les costaba un poco más responder. Sí, sí, si tú llegabas a la noche, cuando ya llegábamos a hablar de la noche y de qué pasaba los toques, salía el nombre de Álvaro Corbalán, salía solo. Y esa fue una de las cosas también que nos hizo seguir investigándolo. Ahí está el incentivo, ¿no? Para seguir. Daniel, ¿tú crees, y también para Constanza la pregunta, que finalmente la televisión o cierto tipo de televisión cumplió un objetivo político en torno a ir instalando cierta relación con las audiencias en un contexto además bastante específico como fue la dictadura? Nosotros hacemos una pequeña como adaptación, no adaptación, pero contamos un poco más o menos cómo era la historia de la televisión en esa época. Hablamos de lo que fue el dólar, lo importante que fue el dólar fijo en esa época y cómo actuaba en la misma televisión y el Festival de Viña. Nosotros tratamos de dejar en claro ahí que a través de la televisión y el Festival de Viña, Chile trataba de mostrarse al mundo como un país muy adelantado quizás Claro. del resto de Sudamérica, que estaba muy bien políticamente, que estaba muy bien económicamente, y creemos que eso era, la televisión y el Festival de Viña del Mar precisamente eran una herramienta como para mostrar a Chile como un país bien parado dentro de Sudamérica, Latinoamérica. ¿Y en este sentido, sí, Constanza? De hecho, hay varias anécdotas que contamos en el libro que muestran como el interés de querer mostrar al mundo un país súper desarrollado. O sea, por ejemplo, una entrevista con Barry White que fue una hora en inglés, que cantó en inglés, que habló en inglés, como para que la gente pensara en otros países que nosotros hablábamos todos inglés, cosas que no era así. Entonces hay varias anécdotas que están dentro del libro y que es interesante conocer. Sí, pues estelares, ustedes ahora que están haciendo recuerdos, estelares que eran monstruosos desde el punto de vista de la producción de invitados, que realmente eran estelares, eran los número uno del momento. Todo el mundo. Sí. Claro. La maquinaria de dinero ahí, ¿ustedes pudieron averiguar también, o no? El financiamiento, cómo también parte del sistema político se implicaba en generar este tipo de montaje. Bueno, que el dólar estuviera fijo a 39 pesos hacía que, como tú bien dices, la parrilla programática de los festivales estuvieran llenos de artistas que nunca jamás podrían haber venido. O sea, estuvo Ray Conniff, Casey and the Sunshine Band, estuvo Rafael, estuvo Julio Iglesias, Pandora, Miguel Bosé, y todo súper condensado. Lo que dice Daniel es que se gastó mucho en querer mostrarle a la gente, en querer entretener a la gente, cuando estaban también en toque de queda, y lo importante también es ver aquí que mientras ellos estaban en toque de queda, habían otros que se aprovechaban, que estaban en la noche y que disfrutaban de pases libres, y artistas que, por medio de esta relación con Álvaro Corbalán, lograron, además de poder salir de noche, buenos contratos y mucha cobertura mediática. Y hay que ser súper claro que los contratos en la televisión de ese entonces, o sea, salir en un programa era asegurarse el sueldo todo el mes. Efectivamente. Era mucha plata la que ganaban. Mucho dinero que está dando vuelta. Estamos junto a Daniel Campuzano, con Constanza también González, estamos hablando de este texto, de este libro que ha dado también tanto comentario. Álvaro Corbalán, una figura para muchos temida, pero también con un lado artístico vinculado a la televisión y a esta televisión también muy asociado a un momento político del Chile reciente, el dueño de la noche. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato para seguir con esta interesante conversación. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos hablando sobre este personaje, Álvaro Corbalán, el dueño de la noche. Texto tremendamente pertinente, interesante, además con todo lo que ha significado nuestros programas y nuestros ciclos sobre los derechos humanos en un contexto muy particular del Chile de hoy. Junto a Daniel Campuzano, junto a Constanza González, dos de los 4 autores de este libro, además que nace en el marco de una investigación de varios años, como lo comentábamos junto a nuestros invitados. Periodistas jóvenes, además, sabia joven, de renovación. Así que muchas gracias por esperarnos, Daniel, Constanza.
Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de su vínculo con el sistema político, con la dictadura, además, como elemento amplificador. Televisión Nacional, ustedes lo que han podido ir investigando, ¿qué papel cumple? Que es un papel bastante evidente, la gente lo sabe, pero elementos que ustedes pudieron encontrar o que se sorprendieron en cuanto a un TVN que finalmente era una caja de resonancia de la dictadura. Bueno, TVN estuvo muy intervenido. Una de las cosas que nos cuentan es que mucha gente que trabajaba ahí, de un día para otro eran informantes. O sea, el electricista, el encargado del aseo, de un día para otro era el que tomaba las decisiones y que estuvieron mucho tiempo, si lo conocían de hace tiempo, claro, ahí, presentes, investigando, sacando información. También hay varias anécdotas ahí que nos cuenta Sergio Risenberg, que nos cuenta Oro Colodro, que estuvieron en TVN durante muchos años, cómo cambió tanto físicamente el lugar como psicológicamente, las presiones. Palta Meléndez también nos comenta, no estando en TVN, en otro canal, que él también recibió sugerencias para poder ser sapos, o sea, era una presión constante de la que era también difícil decir que no. También es importante mencionar que muchos productores y directores, si bien se tuvieron que mantener porque también de algo había que vivir, o sea, había que trabajar, una frase bien particular que dice Oro Colodro es muy distinto comer mierda que saborearla. Entonces, ese fue uno de los temas que también profundizamos harto acá en el libro. ¿Corvalán entraba como Pedro por su casa, Daniela, a TVN? ¿O a los canales en general? ¿O él trataba de ir dosificando parte de esos ingresos, de esa circulación y su vinculación con el mundo de la televisión? Corvalán trataba más que nada de ir, como tú dices, dosificando los ingresos a los canales. Donde más se le vio presente y que en lo que más ahondamos fue en el Festival de Viña del Mar, también por su rol de jefe operativo en el festival. Pero siempre se trataba de ser presente en tal programa de Televisión Nacional, tal programa de Canal 13, por así decirlo. Entonces siempre era un personaje que quizás podía estar rondando o uno podía estar imaginándose que podía estar por ahí tratando de pensar quién salir y quién no salir. De la personalidad o en general de todos los antecedentes que ustedes fueron recabando, ¿hay alguno que te llamó poderosamente la atención sobre este individuo, Corvalán? Que tú dijiste, mira, aquí a través de esos rasgos encajan muchas cosas, me explico muchas cosas a partir de estas características. Bueno, el hecho de que él muestre dos caras totalmente distintas. Como bien comenzamos hablando, él es una persona que tú no pensarías que cometió la cantidad de delitos que cometió si tú lo conoces en otra arista totalmente distinta. Él se ve muy amable, se ve muy carismático, como bien te dijo Daniel, cuando nosotros lo conocimos en persona, él hasta cantó canciones de amor, cantó canciones de perdón, y esa doble cara llama mucho la atención. Claro. Entonces, es un personaje complejo, finalmente. Es un personaje bastante complejo, sí. Y este Álvaro Corvalán, Daniel, parte de su historia, ¿cómo comienza? ¿Cómo aparece? ¿Cómo surge? ¿Cómo llega finalmente a los organismos de inteligencia y a ser un tipo tan influyente dentro de esa maquinaria del terror? Bueno, nosotros en el libro hacemos como una breve reseña de su biografía, por así decirlo, y él estuvo en el Colegio Nacional, era presidente de curso, después en la escuela militar, también trataba de tener rasgos, o sea, lugares importantes dentro de la escuela. O sea, un líder, ¿no? Entre sus pares al menos. Desde un principio trató de ser como un líder y mostrarse como alguien que mandara frente al resto. Le gustaba llamar la atención, le gustaba quizás ser el frente del resto de la gente. Y así, poco a poco, después fue jefe del cuartel Borgoño, después fue director de la CNI y a poco avanzando. También ahí, por eso mismo logró ser el jefe de operaciones del Festival de Viña del Mar. ¿Admiraba a alguien, Corvalán? Más allá del elemento artístico, musical, en lo que es su mirada también, la mirada política de aquel entonces. Bueno, a Pinochet, claro, claramente. Claro. En el ámbito artístico, yo creo que él quería ser un cantante como... Quería darse a conocer, él quería tener poder en toda arista nomás. Esta era una más, pero él quería demostrar que él era el primer protagonista en todo ámbito. Más que admirar a alguien en particular.
Dentro de los artistas con lo que se relacionó también sale Tito Fernández, que Tito Fernández también decía que él era mucho gusto de militares, aunque fuera como escondido. También Eduardo Gatti nos dice lo mismo, que había muchos militares que se metían como a estos conciertos y que disfrutaban de escuchar esta música como más grupos de izquierda. Eso. ¿Te dio alguna impresión, Daniel, en las conversaciones con Corvalán, de que es un sujeto que está arrepentido o es un sujeto que vive parte de su presente de alguna forma en especial? Podría decir de alguna forma que sigue teniendo dos caras, por así decirlo. Ya, no ha cambiado parte de ese sello. Claro, quizás en otro sentido, pero por ejemplo a nosotros nos pasó que él mismo nos invitó a un servicio ecuménico que lo realizaba Christian Precht, en el que supuestamente buscaban el perdón, el reencuentro entre gente que fue, o familiares que fueron de detenidos desaparecidos o que sufrieron violación a los derechos humanos con gente como Corvalán. Y uno ahí puede pensar que quizás se arrepiente de algunas cosas, pero inmediatamente después te dice que no, que él no se arrepiente de nada, que todo lo que hizo era lo que tenía que hacer y que finalmente no se arrepiente de nada. Entonces, es una persona que sigue teniendo como esas dos caras, por así decirlo, y con todo lo que ha salido actualmente sobre él, además, se sigue pensando lo mismo quizás. Yo creo que era como más una forma de seguir estando presente también y de querer mostrar algo que no es. O sea, la canción Reencuentro, que es de la que habla Daniel, el coro decía hay que saber perdonar, hay que dejar rencores atrás, pero las acciones que él ha hecho distan mucho de querer dejar rencores atrás, de querer perdonar. O sea, él sigue actuando como un líder de inteligencia. Basta con mencionar lo que pasó, el último reportaje que salió en el que él todavía contaba con celulares, que contaba con internet, que contaba hasta con un notebook. Y lo que había pasado anteriormente también con la carta que quiso mandar a Sebastián Piñera para neutralizar a Michelle Bachelet, para neutralizar la situación de la Araucanía. ¿A dónde está el hombre arrepentido, claro? No, por ejemplo, una anécdota del mismo penal, que nosotros cuando estábamos allá nos decía que él no se dejaría tocar, había un médico peruano en el penal, y que él no se dejaba tocar, ni que lo tratara ese médico peruano, porque decía que, según él, un peruano no dejaría que un chileno lo tratara, y por eso él no dejaba que un peruano lo tratara. O sea, sigue teniendo como ese tipo de reacciones que quizás no se llevan de la mano con la reconciliación, con saber perdonar. Como periodistas jóvenes, Daniel, Constanza, que estamos llegando prácticamente al final del programa, ¿qué les ha parecido lo que hemos vivido como país a partir de antecedentes que se han ido dando a conocer, que han ido esclareciendo también historias muy oscuras, muy lamentables de nuestro Chile? Y también en la figura de los pactos de silencio. Si ustedes ven aquí un sujeto que sigue manteniendo esos silencios y que seguramente se los va a llevar a la tumba, o podremos saber más a partir de todo el conocimiento y el nivel de información que maneja Álvaro Corvalán. Creo que en el periodismo y en la sociedad hemos ido avanzando, pero que falta muchísimo aún. Creo que no se debe descansar hasta que podamos saber la verdad, hasta que los familiares de esas víctimas puedan descansar, hasta que puedan saber a dónde están los cuerpos, a dónde están sus hijos, primos, etc. Y creo que tiene que haber medidas que sean graves en relación a lo que ha pasado. Creo que todavía en Punta Peuco hay demasiadas libertades, que hay demasiados privilegios. Y una de las motivaciones que nos lleva a escribir este libro, al no haberlo vivido, al no haber sido de la época, es poder contribuir con esto. Poder contribuir mediante el relato de otras personas a saber un poco más, a develar esos secretos a voces que ha habido durante tanto tiempo y a demostrar también quiénes se aprovecharon de esta situación, de esta relación. Exacto. Daniel, ¿algo más que aportar al respecto? Sí. Como para dejar un poco la ventana abierta, por así decirlo, nosotros, mediante toda esta investigación, nos fuimos dando cuenta que, como tú decías, hay muchas cosas que aún no se dicen, lo teníamos claro, pero entrevistando a todos estos personajes nos dimos cuenta que todavía hay miedo, que todavía hay cosas que no se dicen y que hay mucha gente que tiene cosas que decir, pero que tiene miedo de decirlas. Y es increíble que quizás después de 40 años sigue ese problema. Entonces, se puede hacer mucha más investigación, quedan muchas cosas por develar y es una cosa que tenemos que trabajar nosotros, quizás como periodistas, como toda la sociedad en realidad. Así es. Daniel, Constanza, muchas gracias por esta conversación, gracias por lo que significa este trabajo, el que esto pueda llegar a muchos
muchos chilenos a lo largo y ancho del país y también en otras latitudes. Agradecer también a Editorial Seibo que nos ha recibido, editorial que por lo más acoge también este tipo de publicaciones. Agradecerle a ustedes también su compañía y nos reencontramos ya el próximo domingo para seguir hablando. Hablemos hoy, hablemos de los temas del Chile de hoy.